Hermanos, ¿estamos convencidos de que el Evangelio es verdad y que es la mejor cosa que hemos recibido? Tras esta pregunta se esconde el concepto de convicción, ya que el Evangelio no vino como una imposición que debíamos aceptar en contra de nuestra voluntad, todo lo contrario. El Evangelio trajo luz a nuestra oscuridad y nos hizo ver no solamente dónde estábamos parados, sino dónde estaba Dios, y descubrió así la distancia que nos separaba de Él. Pero como el umbral que atraviesa todas nuestras imposibilidades, también nos mostró el poder del perdón que proviene de la obra de Cristo en la cruz. Esa convicción del Evangelio es la que motiva una de las virtudes que parecen prefigurar a los débiles. Y digo parece, porque parece señalar a aquellos que nunca podrán superar los obstáculos, o los que están condenados a estar fuera de las grandes ligas. Esta virtud es la mansedumbre. Es que vivimos en un mundo donde solamente gana el fuerte y el débil lamentablemente pierde. En este mundo se persiguen con un apetito voraz las recompensas y el reconocimiento que solamente se obtienen aquí, a tal punto de que hacen lo imposible para conseguirlo, y los seres humanos se vuelven así agresivos. Y no importa el cómo, si pudieran ser primeros engañarían, mentirían, robarían o aún matarían, solo para obtener lo que nada les puede llenar ni darles paz. La mansedumbre no encaja en las virtudes de un mundo insaciable como este, donde el valor del ser humano no es intrínseco al mismo, sino a lo que ha alcanzado, a la instancia que lo rodea. Podríamos decir al castillo de naipes que le significa al ser humano llegar a esa cima que tanto desean. Y con esto no estoy diciendo en que debamos despreocuparnos por lo que debemos hacer, o cómo lograr ser mejores en nuestras áreas. Pero sabemos que el vacío de la cultura ofrece un estilo y forma de vida que carece de esencia y propósito final. Solo un aquí y ahora intentando subsanar el vacío que la ambición les genera. A diferencia, el camino de la mansedumbre no encaja con la meta del hombre natural. Dios es totalmente disfuncional a las formas, la moda y la cultura de las aspiraciones humanas aquí en este mundo. Fue Matthew Henry quien escribió un pequeño libro sobre la mansedumbre, y él dijo que la naturaleza agresiva que caracteriza a un caballo salvaje es comparativamente parecida a la naturaleza agresiva del espíritu humano sin Dios y sin dominio. Dice el Proverbio 25-28, advirtiendo que como ciudad derribada y sin muro, es decir, como una ciudad expuesta y vulnerable, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que no tiene autocontrol, que no se domina. Es entonces que la palabra mansedumbre se asocia al proceso de domesticación de la bestia salvaje, para que, encaminando su fuerza, cumpla el propósito que se le da. De esa forma la mansedumbre se vincula con el control de lo que impulsa una respuesta desmedida, desmesurada. La mansedumbre se aprovecha de la fuerza, de la agresividad, de las razones que demandan una actitud quizás contundente, nacida del ego, para encaminar entonces una respuesta sabia y prudente. Eso hace la mansedumbre. Y vale en este momento hacer un paréntesis. Seguramente hemos escuchado aquella ley que es la del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Podés leer en Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19. Esta ley vino a buscar el equilibrio que la justicia retributiva le impone a los que cometen un delito o crimen. Por eso es ojo por ojo. Así y todo, en la sociedad en la que vivimos, la respuesta de la justicia parece que no alcanza. Si pegás, te dicen, debes pegar más fuerte. Esa es la justicia del torcido, desequilibrado y vengativo corazón humano. Por el contrario, en Gálatas 5:23, Pablo dice que el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Otros lo traducen como apacibilidad. Este fruto se acompaña de un carácter humilde, considerado, cortés y hasta tierno y dulce. Por eso, la mansedumbre ha sido definida como una disposición en total equilibrio. Ha sido considerada como una fuerza que se acomoda a la debilidad del otro, no que lo lleva por delante. Tampoco que busca pisotear a otros por motivos egoístas. Todo lo contrario, la mansedumbre considera.
De alguna manera, también combina las tensiones que surgen entre la fuerza y el control que se requiere para la fuerza. Combina la valentía y la cortesía, el poder y la humildad. Por eso la mansedumbre es un proceso interno que se exterioriza como la capacidad de responder quitando todos los sesgos de la severidad y la contundencia que naturalmente mueve al hombre. Por tal motivo, un corazón manso es realmente un corazón transformado. Podría darte miles de ejemplos en cómo nos dirigimos hacia los demás por no ser mansos, cómo muchas veces avanzamos sin tener en cuenta al otro. Pero aquí cabe resaltar que la tensión no es entre la fortaleza y la debilidad, o entre el poder y la incapacidad, sino en la obra que Dios hace en el corazón de sus hijos para refrenar todo aquello que puede estorbar una respuesta adecuada a quien la requiera, porque en esa respuesta se evidencia lo que controla el corazón del creyente. La mansedumbre no debe confundirse entonces con debilidad. La imagen de un caballo controlado por un freno y una brida hablan de un sometimiento a una autoridad que lo detiene. Así es la mansedumbre. Es poder, es ímpetu, es fortaleza bajo restricción, bajo control de Dios. En Proverbios 16:32 dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un anónimo dijo que una persona inteligente sabe qué decir. Una persona sabia sabe si decirlo o no. ¿Y cuántas cosas, hermanos, se nos pasan por la cabeza? Porque muchas veces dar una respuesta adecuada es difícil. Pero saben, Dios puede sernos como un filtro santificador. Tanto de lo que recibimos del exterior, a veces maltrato, como también de lo que nosotros sacamos del interior, para que ya no seamos como éramos antes sin Dios, sino para que nuestras respuestas se adecúen a su voluntad. No es fácil, pero la Biblia habla de que el Espíritu Santo nos ayuda. En la Escritura se nos hablan de dos hombres que se caracterizaron por la mansedumbre. El primero, simplemente por orden cronológico, es Moisés. Allí en Números 12:3 se nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿En qué sentido Moisés era un hombre controlado, si desde que comenzó la odisea que desarma la civilización egipcia, Moisés parece haber tomado un papel de carácter desafiante y decidido, capaz de decirle a Faraón: Jehová, Dios de Israel, dice que dejes ir a mi pueblo de aquí. Éxodo 5:1. Una cosa, hermanos, es no tener temor de decir algo. Otra cosa es no tener temor de decírselo al hombre más poderoso del mundo antiguo, Faraón. Llegado su tiempo, hasta la sociedad egipcia respetaba a Moisés. Como dice en Éxodo 11:3, Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Ese Moisés manso fue el que, a descender de la montaña donde Dios revela su ley, rompe las tablas que contenían los mandamientos de Dios. Y no solo eso, cuando vio el becerro de oro, lo redujo a polvo y lo tiró sobre las aguas, e hizo beber el agua a los hombres que habían caído en la idolatría. Lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 32. Y nos preguntaríamos, ¿un hombre manso es este Moisés? Claramente Moisés no confiaba en su propia carne, en el yo de la carne. Ese es el yo que todos están tratando de restaurar mediante coaching, están tratando de hacer lo bueno mediante la inducción psicológica. Pero a diferencia de todos esos métodos que no pueden hacer bueno a nadie delante de Dios, Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Es entonces que la mansedumbre es opuesta al yo, pero no al yo dirigido por el Espíritu Santo, sino al yo dirigido por la carne. Pablo dice en Gálatas 5:17 que hay una lucha en nosotros. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Ser manso entonces no es salir a comerse el mundo. Eso lo hace quien va encadenado de su egoísmo, soberbia y ambición. La mansedumbre es permitir que todos los principios de Dios, y aun su autoridad, condicionen nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Es cierto que Moisés tuvo altibajos, era tan humano como nosotros.
Y en cierta ocasión, ante la desconfianza y altercado del pueblo en el desierto de Sin, y esto por la falta de agua, Moisés fue obediente a la orden de Dios de golpear la roca, la peña de Horeb, para que ésta brotara agua y las personas puedan saciar su sed. Pero en una segunda ocasión se nos dice en número 20 y 21 que Moisés recibió la orden de hablarle a la roca. En esta segunda ocasión, el pueblo también se encuentra en el desierto por la dirección de Moisés. Y éste, dirigido por su propia incredulidad, actúa desde sus impulsos, desde su propio corazón, ya no por la mansedumbre de Dios. Y lo primero que hace es acusar de rebeldía al pueblo. Y lo segundo no es golpear la roca una vez, sino 2 veces, cuando Dios le había dicho que le hablare. Es como si Moisés le dijera al pueblo: ¿ustedes me quieren ver la cara? Acá estoy yo. ¿No nos ha pasado esto a nosotros? Dios dice en Números 20:12 que Moisés no le creyó a Dios. En el 20:24 dice que esto fue un acto de rebeldía. En el 27:14 dice que no santificó Moisés a Dios en esta acción. O el Salmo 106, 32 y 33, que nos dice: junto a las aguas de Meriba, los israelitas hicieron enojar a Dios, y por culpa de ellos le fue muy mal a Moisés. Tanto le amargaron el ánimo que Moisés no midió sus palabras. Y aunque el texto termina así, podríamos decir que Moisés no solo no midió sus palabras, sino también sus acciones. Pero no por acusarlo, qué parecido que somos a Moisés en esto. Avancemos. Jesús, en Mateo 11:29, es el segundo ejemplo. Él dijo que su corazón evidencia un carácter como maestro que es el ser manso y humilde. Literalmente, él dice: soy manso y humilde de corazón. El ministerio del Señor no fue ajeno al celo por Dios ni por su casa. Nosotros sabemos que en 2 ocasiones sacó a los cambistas y mercaderes del templo. También acusó a los religiosos de su hipocresía ante Dios y el pueblo. Sin embargo, esto no pone en contradicción que él fue un maestro dirigido por la mansedumbre. Toda su obra se basó en lo que dijo allí en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, 42. Esa fue su comida y su bebida, porque él había descendido del cielo para eso, para hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38. Ninguna de las acciones y palabras de Cristo estuvieron basadas en un arrebato de desobediencia, de incredulidad o de independencia de Dios. A diferencia de Moisés, él fue sujeto a Dios en toda perfección. Para terminar, y de forma ulterior, la Biblia también nos pone a nosotros como testimonio de mansedumbre. Moisés, Jesús, pero también cada uno de nosotros. Finalmente, hay algunas lecciones donde se nos evidencia la mansedumbre, pero estas no son exhaustivas, están allí en la palabra. La mansedumbre, sin embargo, debe estar en toda nuestra vida cotidiana. En Tito, capítulo 3, verso 2, en la segunda parte dice que debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres. No hay escapatoria. Entre hijos a padres, entre ciudadanos, con las autoridades, entre marido y mujer, entre cristianos, aún en relación con los ancianos. Esa forma de vida sujeta, dice Pablo, que es hacer lo bueno. En Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol nos dice que el espíritu que debe surgir a la hora de restaurar a quien fuera sorprendido en una falta, ese espíritu es el de la mansedumbre, porque éste nos lleva a considerarnos a nosotros mismos de no caer ante la misma tentación. ¿Cuántas veces la disciplina de las iglesias, sin aplicar este principio, ha sido destructiva? Y muchos hombres en su celo religioso han conducido a otros a la rebeldía. ¿Pero por qué? Justamente por la falta de mansedumbre y de consideración. La corrección no está para que las personas vayan a una caída mayor, sino para que el creyente se levante. La reprensión no es para debilitar, sino para estimular. No debe ser motivo para desesperación, sino para la esperanza que hay en el perdón. ¿Nos dejaremos, hermanos, llevar por nuestros propios impulsos? Realmente un corazón manso es un corazón transformado. Que Dios te bendiga.